la verdadera libertad. Y estuvimos compartiendo algunas cosas respecto a este tema y comentábamos específicamente pues que estando en el mes de julio, pues estamos celebrando una libertad. Estamos celebrando de que el Perú en 1821 fue liberado de la corona española, que por cierto, antes nos reíamos con mi esposa, yo no soy español, hablo como español porque he vivido en España, pero no soy español, entonces yo no tengo nada que ver con lo que pasó históricamente, quiero aclararlo, por si acaso. Por eso hablo con libertad del tema, porque soy un outsider. Los búlgaros ya hemos tenido nuestras tragedias con otros imperios, no se preocupen, entiendo el dolor. Entonces, definitivamente en el mes de julio estamos celebrando de que el Perú ha sido libre de la corona española y que ahora somos una nación independiente, soberana y que no depende del dominio de nadie. Estuvimos viendo esto, estuvimos mencionándolo, que por cierto, yo también tengo mi escarapela para celebrar con ustedes, ahí arriba Perú. Y veíamos que la palabra de Dios también, por medio de Jesús, introduce el concepto de la verdadera libertad y que justamente los judíos estaban un poco confundidos cuando Jesús les hablaba de libertad porque no entendían exactamente a qué se refería Jesús. Y vemos que la palabra de Dios dice, y Jesús mismo hablando, dice, la verdad os hará libres. Miren, Juan 8, 31 al 36 dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Definitivamente no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba intentando decir, porque ellos decían, nosotros no estamos siendo dominados por nadie. De la misma manera, si yo te hablo de esclavitud hoy, o de opresión, o de dominio, pues tú me dirás, pero ¿de qué me estás hablando? Si eso pasó antes de 1821, desde entonces somos libres, somos una nación soberana, no somos esclavos, no somos dependientes de nadie, por tanto, no entiendo qué me estás diciendo. Pero Jesús les estaba hablando de una esclavitud más profunda, de una esclavitud espiritual. Miren lo que dice el versículo 34. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Jesús les estaba explicando esta realidad, les estaba diciendo, no estamos hablando de lo político, no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de que hay una esclavitud, estamos siendo esclavos de nuestro propio pecado y todos hemos pecado y por cuanto hemos pecado, somos esclavos de ese pecado y necesitamos ser libres porque eso es lo que nos mantiene esclavizados, nuestro propio pecado. Necesitamos ser libres y Jesús nos proveyó la vía para poder alcanzar esa libertad. Es únicamente por medio de Él. Él es la verdad. Por eso es solamente por medio del Hijo, la verdad, que nosotros podemos obtener libertad. Pero una persona libre, si nos vamos al diccionario y vemos las definiciones, pues una persona libre es aquel que tiene facultad para obrar o no obrar. En otras palabras, dice el diccionario que es soberano. Y obviamente lo define también que no es esclavo, que es lo contrario, ¿no? Por tanto, aquella persona que es soberana es libre para escoger, es libre para decir sí y es libre para decir no. Un esclavo no puede hacer eso. Un esclavo solamente puede decir sí, no tiene opción de escoger. Nosotros antes de conocer a Cristo no escogíamos cuando se nos presentaba el pecado. Pecábamos porque era lo normal, no sabíamos que era pecado, no sabíamos que estaba mal. Para nosotros era natural, era parte de la vida. Todos mienten, yo también. Todos hacen esto, yo también. Todos cometen diferentes faltas, pues yo también, porque así es la vida y si no lo hago yo, me lo van a hacer a mí. Y éramos esclavos del pecado. Porque no podíamos decir que no. Es más, ni siquiera sabíamos que teníamos que decir que no. Pero ahora, por medio de Cristo, entendemos que sí. Y no solamente eso, sino que se nos ha dado el poder por medio del Espíritu de decir no.
Y que cuando el pecado vuelva a tocar a nuestras puertas para intentar esclavizarnos nuevamente, nosotros ahora tenemos el poder, la facultad, la soberanía para plantarnos y decir no. ¿Por qué? Porque hemos sido verdaderamente libres. Porque ya no estamos bajo el yugo del pecado. Y es por medio del Hijo que hemos obtenido esa libertad. Veíamos en Romanos 6 que nos explicaba que justamente la esclavitud que vivíamos nos daba la posibilidad de ser libres para algo más. Es decir, no solamente fuimos libres de, sino que fuimos libres para. Y esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida. Una cosa es ser libres de y otra cosa es tener el entendimiento de que hemos sido libres para, porque solamente ser libre de nos puede volver a hacer a caer en esclavitud. Si solamente vivimos como libres de, es muy fácil de que volvamos a cometer los mismos errores. Porque había un propósito para esa libertad. De la misma forma de que el Perú fue libre y quiso ser libre para poder tomar de forma autónoma sus propias decisiones, así como lo plantea Jesús para nosotros en el plano espiritual, es para que entendamos de que Dios nos llevó a vivir un propósito mayor que nosotros mismos o que nuestros propios deseos. Romanos 6 del 17 al 19 nos dice el apóstol Pablo: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y me encanta que el apóstol Pablo aclare, porque dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Para qué hemos sido libres de nuestro pecado? Para ser esclavos de la vida recta. Ahora, obviamente el apóstol Pablo, y él lo explica claramente, él usa esta analogía, usa este ejemplo de la esclavitud para decirnos, si antes nosotros siendo esclavos del pecado, es decir, no pudiendo decirle que no al pecado, éramos esclavos de él, pero ahora que hemos conocido la verdad, que hemos conocido a Cristo, que hemos conocido la vida recta, debemos ser esclavos de esa vida recta. En otras palabras, no poderle decir nunca no a la vida recta. Es decir, que nunca haya cabida del pecado en nuestra vida, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora hemos sido libres, verdaderamente libres. Y dice, y si vamos a ser esclavos de algo, que sea de hacer lo correcto, de hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Esto es lo que introduce el apóstol Pablo y me encanta este ejemplo porque es bien radical. Le está diciendo, si vas a ser esclavo de algo, si vas a perder la soberanía de algo en tu vida, que no sea ante el pecado, sino que sea ante la voluntad del Padre. Ese es el propósito de la verdadera libertad. Para eso somos esclavos de la vida recta, para que el pecado ya no tenga más cabida en nuestra vida, porque ya fuimos liberados de ese lugar, ya fuimos liberados de ese pecado. Veíamos también más adelante en la enseñanza de la semana anterior, veíamos que un claro ejemplo de esta liberación fue el pueblo de Israel. Y veíamos que el Señor le manda a Moisés pues pedir que libere a Faraón a su pueblo. Es decir, ellos estaban esclavizados por 400 años en Egipto. Clamaron a Dios para que Dios los libere. Dios unge a Moisés, lo levanta como libertador de su pueblo. Manda a Moisés para que hable con Faraón y le dice, dile a Faraón pues que deje libre a mi pueblo. Obviamente algo impensable, ¿no? Pero Moisés obedeció la voz de Dios y fue. Y mira lo que dice Éxodo 7, del 14 al 16. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir, es decir, liberar a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Ahí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore
en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Libera a mi pueblo para que me adore. Y me encanta que añada en el desierto, porque el desierto no es un lugar cómodo. Nadie querría vivir en el desierto. Yo no quiero vivir en el desierto y sé que tú tampoco. Porque el desierto no es un buen lugar para vivir, es un clima árido, es un clima seco, no hay vegetación, no hay alimento. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que aún en las peores circunstancias, en los momentos y lugares más difíciles de nuestra vida, nosotros fuimos liberados para seguir adorando a Dios independientemente de las circunstancias. Porque ahora ya no somos víctimas de nuestras circunstancias, ahora hemos sido verdaderamente libres. Y ahora lo que pasa a nuestro alrededor no condiciona quiénes nosotros somos, no condiciona cuál es nuestro futuro, no condiciona cuál es nuestro destino, no condiciona cuál es nuestro propósito, porque este viene dado y definido únicamente por Dios, nuestro Señor. Dios mismo le estaba dando esta orden a Faraón. Moisés estaba yendo a hablar de parte del mismo Dios. Y no para cualquier cosa. Él estaba diciendo, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Ese era su propósito. Sin embargo, vemos que muchos del pueblo de Israel, conforme pasaban los años, conforme pasaban las circunstancias, de hecho no pasaron años, pasó ahí al toque nomás si vemos las escrituras, pero estuvo pasando en repetidas ocasiones. Pero muchos del pueblo de Israel no entendieron que habían sido hechos libres de su esclavitud con un propósito, que habían sido liberados para algo. Y empezaron a hacer lo que les dio la gana. Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés. Empezaron a cometer idolatría. Y por ende permanecieron 40 años en el desierto dando vueltas. Amados, eso nunca fue el plan de Dios para ellos. Dios los sacó de Egipto y los quería llevar directamente a la tierra prometida. Por causa de su pecado, por causa de sus múltiples quejas y murmuraciones, terminaron dando vueltas en el desierto. Era ir de un punto A a un punto B, punto. Y estuvieron ahí. Amados, toda una generación se perdió porque no entendió para qué fueron libres. Como decía su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para que vivamos la vida recta, libres para que adoremos a nuestro Señor, libres para testificar de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Para eso hemos sido libres. Si no entendemos para qué Dios nos ha liberado, vamos a estar, amados, vagando en el desierto. Y es posible, quién sabe, Dios no lo quiera, que nunca lleguemos a la tierra prometida y veamos el fluir de leche y miel. Hoy vamos a seguir profundizando en este tema y quiero hablarles de 3 cosas que nos roban la libertad. 3 cosas. La primera de ellas es el olvidar. El olvido nos roba la libertad. Dice el Salmo 78 en adelante, voy a leer varias porciones de este salmo, pero nos relata justamente una historia, un suceso que vivió la tribu de Efraín, una de las tribus más grandes de las 12 tribus de Israel cuando estuvieron en el desierto, de lo que hicieron ellos durante esa temporada. Dice la palabra, los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para que sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en 2 el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluya como un río.
Hizo milagros, hizo maravillas, mostró su fidelidad, mostró su respaldo en el desierto, en los lugares más difíciles, en los momentos más áridos de la vida que ellos pudieron experimentar. Ellos pudieron ver la gracia, el favor de Dios, la provisión sobrenatural, el respaldo de un Padre que los ama, que no los había abandonado. Y a pesar de, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho para con ellos años atrás. Por cuanto Efraín, una de las tribus más grandes, como decíamos, se olvidó de lo que Dios había hecho, perdieron su libertad. Y lo vamos a ver más adelante en el Salmo. Pero decidieron decirle no a la instrucción de Dios. Amados, no podemos olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como decía un filósofo español, el pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Si nosotros no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, si no somos intencionales en tener presente, en tener en memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tristemente vamos a olvidar. Y si olvidamos, tristemente es posible que lleguemos a perder nuestra libertad. No podemos olvidar las grandes maravillas, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, amados. Nos ha liberado del pecado. El pecado nos separaba de Dios. Imagínense vivir una vida sin esperanza, una vida sabiendo de que no estás destinado a nada, de no tener propósito, de estar vagando, de no poder tener unas aspiraciones mayores que nosotros mismos. Fue por medio de esa libertad que Dios nos dio que sí podemos tenerlo. No cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. No cometamos los mismos errores que la tribu de Efraín, que decidieron olvidarse y no querer entender para qué habían sido libres. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana hoy? ¿Cómo se ve tu fe hoy? ¿Para qué te ha hecho Dios libre? ¿Solamente para que pidas perdón por tus pecados? Eso está bueno, es necesario. Pero eso ya quedó resuelto en la cruz. No digo que no dejes de pedir perdón, claro que sí. Siempre que cometamos un pecado tenemos que correr al trono de la gracia. Pero eso ya quedó resuelto. Ahora hay un para mayor. Ahora hay que seguir avanzando. Y es obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo lo que Él tenga para nosotros. ¿Para qué te ha hecho Dios libre? ¿Para que vivas solamente para ti, para ti, para ti? ¿Para que olvides todo lo demás que Dios te mandó a hacer? Definitivamente no. No se olviden, amados, del costo que nuestra libertad tuvo. No nos olvidemos de esos 5 litros de sangre vertidos en la cruz. Y no cualquier sangre, la única sangre que no ha conocido pecado, que no ha sido manchada. Lo más preciado que este mundo ha experimentado, lo más preciado que se le pudo haber dado a la humanidad. Con esa sangre fuimos comprados, es decir, tú y yo ya no nos pertenecemos. Que Dios en su gracia, amor y misericordia nos permita disfrutar de nuestro tiempo, talento y tesoros. Es un añadido, pero ya no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Y déjame decirte que si te vendieron otro evangelio, te engañaron. Te engañaron. Porque dice la palabra de que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo ya no me pertenezco, ahora soy de Él. Y qué dichoso de ser hijo suyo. Qué dicha de saber de que he sido verdaderamente libre y que ahora ya mi pecado no me condiciona, no me define, no me separa de Dios. No te olvides, porque el día que empieces a olvidar, habrás comenzado a perder tu libertad. Lo segundo que nos roba nuestra libertad es la queja. Si seguimos avanzando en el Salmo, podemos ver versículos 18-20, dice: tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban.
Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Y se quejaban. Amados, recibían maná todos los días. Recibían alimento sobrenatural. Nosotros hoy recibimos alimento espiritual, pero recibían alimento todos los días. No tenían que preocuparse en qué iban a comer, porque se iban a levantar, iban a recoger maná que sobraba, que había para todos, y lo iba a ver siempre, todos los días, por cuanto Dios estaba con ellos, por cuanto Dios los estaba respaldando. No tenían que preocuparse de nada. Sin embargo, se quejaron, hablaron en contra de Dios, encararon a Dios. Escogieron ser tercos, como dice la palabra. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones y decidieron no hacer su voluntad. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque yo he visto a muchos de que viven su vida a lo Frank Sinatra, a su manera, y no a la manera de Dios. Y eso es un problema. Porque como decíamos, la palabra nos dice que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Solo dime, y aquí estoy para hacer aquello que tú me mandes. Porque no hay mayor dicha, no hay mayor gloria que el ser llamado hijo de Dios, que el haber sido liberado por mi Salvador. Y que ahora mi vida sea dirigida por Él. Porque si yo conozco a mi Padre, no tengo nada de qué preocuparme, porque sé que sus planes son de bien y no de mal, que sus pensamientos son más altos que los míos. Es decir, Él tiene planes mayores, incluso de los más grandes planes que yo en mi mente pueda llegar a imaginar o tener para mi vida. Sí, quizás no se vean los suyos como los míos, pero créeme de que los suyos siempre van a ser mejores. Y que si su palabra es sí y amén, es que su palabra se va a cumplir. Por tanto, yo puedo confiar en Él. No tengo que preocuparme. Hemos sido libres para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús nos dijo claramente antes de irse y nos mandó a ser discípulos. Ese fue nuestro encargo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cuántas personas hemos discipulado? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuánta gente hemos acercado a Jesús que ya están también acercando a otros a Jesús? No nos engañemos, amados. Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas no salen cuando queremos, de la forma que queremos, tú y yo también nos quejamos. Tú y yo también nos quejamos. Hacemos lo mismo. Repetimos el patrón. Pero yo quiero decirte algo: si todavía hay una oración que está esperando respuesta, si todavía hay un encargo de parte de Dios que no ha visto cumplimiento, confía, no te quejes, confía. Cambia tu queja por la fe, cambia tu queja por la confianza en tu Padre. Él lo va a hacer. Sigue viviendo para la razón para la cual Dios te hizo libre, para que le adores, aún sea en el desierto que tengas que hacerlo. No nos desenfoquemos, amados. El Salmo sigue diciendo: sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Se negaron, voluntariamente decidieron no confiar en Dios. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. A pesar de sus maravillas, a pesar de haberlos liberado como pueblo de Egipto, esa vida de pecado, esa vida de esclavitud, a pesar de todo eso, de haber visto la mano sobrenatural de Dios de una forma que muchos no han visto hasta el día de hoy, proveyendo milagro tras milagro en el lugar más difícil para vivir, ellos decidieron no obedecerle y terminaron en fracaso, en horror, vagando 40 años. Y toda una generación nunca vio la tierra prometida. Te vuelvo a preguntar: ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Para qué Dios te hizo libre del pecado y de la muerte?
para que sigamos viviendo como los incrédulos, preocupados en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y solamente pensar en mí, en mí, en mí y en mí. Amados, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a orar a Dios y le pediste por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, con todo esto que me has dado, bueno, sea mucho o sea poco, pero que con esto que me has dado, ¿cómo puedo ayudar a otros? ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Cómo puedo bendecir a otros con esto que tú me has dado? ¿Cuándo fue la última vez? Pues estoy convencido de que muchos esta mañana se levantaron, oraron disciplinadamente, se acercaron a su Dios, pero pidieron por sus necesidades. Hoy en día nos parece extraño, nos parece algo extraordinario que una persona decida vivir su vida para servir a otros. Cuando se supone que aquí todos somos discípulos de Jesús, se supone de que eso es lo que todos deberíamos hacer. Ese fue el modelo que Él nos dejó, ese fue el encargo que Él nos dejó. Vivir para otros no debería ser algo extraño, no debería ser algo extraordinario, debería ser algo tan natural que no hacerlo nos parezca extraño. Hoy en día muchos crían a sus hijos para que no les falte de nada. Y está bien, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero que no muevan ni un dedo. No vaya a ser que le pase algo. Amados, cuando nuestros hijos escuchen el llamado de Dios, cuando se acerquen a la palabra y escuchen, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿cuál crees que va a ser la respuesta? Ay, no, me pesa. Ay, qué incómoda la cruz. No, negarme a mí, pero si yo soy lo más importante. Mis papás me dijeron que soy especial. Sí, todos somos especiales. Todos hemos sido creados por Dios. Dios nos ama. Pero cuidado, amados. Si esto pasó con el pueblo de Israel en el antiguo pacto y en lo natural, hoy podemos ver que se repite en el nuevo pacto con lo espiritual. Nos quejamos porque nuestros sueños no se han cumplido y por la queja perdemos nuestra libertad. Está bueno que quieras tener éxito, qué bueno que quieras seguir estudiando, qué bueno que quieras que tu negocio prospere, pero ¿qué pasó con el prójimo? ¿Dónde quedó? Debemos renovar nuestro entendimiento, amado. De lo contrario, nos vamos a quedar dando vueltas en el desierto una y otra vez. Empecemos a sacar la mirada de nosotros. Pongámosla en Cristo y teniendo la mirada en Cristo, hagamos lo que Él nos mandó a hacer, porque para eso fuimos hechos libres. Para eso fuimos hechos libres. Lo tercero que nos roba la libertad es el orgullo. Dice Oseas 13 del 4 al 6, dice, he sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero una vez comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. El orgullo, según dice una página cristiana con muy buenos artículos, el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios, que nos capacita y nos sostiene. Pablo lo decía de otra manera en 1 Corintios 4:7. Dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Amados, todo lo que tenemos, todo lo que podamos llegar a obtener, lograr, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie más. Y de nada nos sirve llegar, venir y decir, sí, Señor, gracias, claro, gracias por mi trabajo, gracias por mi carrera. Y luego irnos y decir, ¡ja, ja! ¡Qué bueno soy!
qué bueno soy en mi trabajo, qué bueno que me ascendieron porque yo trabajo muy duro, porque yo conozco a mi jefe muy bien, entonces sé cómo manejarlo, sé qué tengo que hacer para ostentar a ese incremento, yo sé lo que tengo que hacer para entrar a esta universidad. Si tú pudiste hacer lo que hiciste, si tú pudiste estar donde estuviste, si tú pudiste lograr lo que has logrado, no es por ti. Es porque Dios te capacitó, es porque Dios te proveyó, es porque Dios abrió puertas que tú nunca viste, que tú nunca supiste. Pero que Él desde su fidelidad, desde su providencia, desde su amor infinito, te ayudó, te permitió estar donde estás. Te guió para tomar buenas decisiones justamente en base a la libertad que te dio, para que pudieras lograr lo que Él quería que logres. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuidado con el orgullo. Amados, el orgullo, así como la queja y el olvido, nos va a llevar a la esclavitud del pecado. Nos va a llevar a la esclavitud. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Te vuelvo a preguntar. ¿Has estado quejándote? ¿Te has olvidado de todo lo que Dios ya hizo por ti? ¿O estás tan metido en tu orgullo y jactándote de todos tus logros, pensando de que eran fruto tuyo y de tu esfuerzo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y si yo, amados, he sido libre para traer gloria a mi Señor en todo lo que pienso, todo lo que hablo y todo lo que digo, entendiendo que eso es lo que me muestra la palabra, todos nosotros también. Quiero terminar con leyendo una canción que escribió el pastor Jacobo Ramos. El pastor Jacobo Ramos, para quienes lo conozcan, ustedes saben, él es un pastor amigo de la casa. Tiene una canción que se llama Si acaso se me olvida. Y él escribía lo siguiente: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, amado mío. Acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame a tu corazón, amado mío. Te necesito. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas cerrar tus ojos. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.